Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte en coordinación con el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Eh, Hoy con nosotros está una invitada muy especial, Erika Lave. Pero antes de darle paso y presentarla, les voy a contar un poco de Erika. Erika Lave es astrónoma y coordinadora de difusión para el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Obtuvo su magíster en la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde entonces ha dictado cursos de formación general en astronomía, cosmología, ciencias y comunicación científica en diversas universidades, desarrollando en este tiempo un marcado gusto por entusiasmar a todo el mundo con las maravillas de la ciencia. En 2015 comenzó con un proyecto de difusión para el núcleo de astronomía de la UDP que rápidamente fue creciendo y extendiéndose a áreas como el arte, dándole base científica a diversos proyectos artísticos y al área de la inclusión, particularmente para darle acceso a la astronomía a personas con discapacidad visual. Esto la ha llevado a formar parte de varios proyectos de inclusión, entrenar a estudiantes y dictar charlas y talleres en varias regiones de Chile e incluso en países como Colombia, Japón y Estados Unidos. Actualmente forma parte del grupo de trabajo de inclusión y género de la Sociedad Chilena de Astronomía SOCHIAS y del grupo de trabajo Visually Challenge de la Unión Astronómica Internacional. El reconocido éxito del proyecto llevó a la Universidad Diego Portales a contar con Erika desde principios de 2017, transformándola en una de las pioneras astrónomas dedicada exclusivamente a la difusión en Chile. Luego de esta presentación, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta charla sobre inclusión en astronomía en Chile. Muchas gracias a ustedes por invitarme, porque la verdad es que cada vez que me invitan a hablar de inclusión yo voy corriendo. Es necesario, Y es muy lo agradezco necesario. mucho. Sí, por supuesto que sí. También gracias a los que están mandando saludos por los comentarios, que todavía los veo, así que muchas gracias. En un ratito más no los voy a poder ver. Pero les cuento que también estamos transmitiendo por el canal de Astro UDP, y ahí si dejan comentarios los voy a ver yo. Así que Claro, ahí estamos viendo si los tienen una comentarios de pregunta, ambas pueden hacer. transmisiones. La transmisión simultánea. Exactamente. Bueno, Erika, la transmisión es absolutamente tuya y al Muchas final gracias. de esta charla responderemos las preguntas. Antes de partir, les comento a quienes nos estén viendo que en el caso de que se desconecte, esperar y actualizar un minuto para que volvamos con la charla en vivo. Adelante, Erika. Ok, muchas gracias. Bueno, como bien dijo Daniel, yo estoy dedicada hace mucho tiempo a la difusión y desde el 2016 en adelante más o menos hemos estado haciendo muchas actividades de inclusión, en especial para personas con discapacidad visual. Y eso me ha permitido meterme en este mundo que ha sido muy interesante, y lo que preparé para hoy día es una charla que explica un poco cómo yo he ido viendo cómo ha desarrollado esto en Chile, la astronomía inclusiva. Y les cuento que es un gran grupo de personas las que está trabajando ahora actualmente en esto. No soy solo yo, sino que hay mucha otra gente. Así que espero que con esta presentación que les voy a mostrar quede muy como claro lo que estamos haciendo, y si tienen preguntas, por supuesto, me las pueden hacer al final, ¿sí? Así que, Daniel, si puedes poner la presentación. Eso, ya la vamos a abrir entonces. Y voy a comenzar. Bueno, como les decía entonces, esta presentación se llama Astronomía Inclusiva en Chile, y es básicamente lo que yo he estado viendo que sucede con la astronomía inclusiva, la forma en que ha ido creciendo. Y si ven la imagen que viene a continuación, van a ver que en realidad lo que tengo yo en mi mente con respecto a cómo ha ido creciendo es la idea de un árbol, de digamos, la astronomía inclusiva tiene unas raíces muy potentes, muy buenas acá en Chile, que tienen que ver con la unión de las personas, con la colaboración, con un montón de cosas muy importantes. Y luego, a partir de esas raíces, de ese tronco, se abre esto en un montón de iniciativas, de ideas, de acciones concretas que se van complementando unas con otras, y esto sigue y sigue en crecimiento.
Así que para hablar un poco de eso, voy a tomar entonces esta idea del árbol que está dibujado aquí en la imagen del fondo, pero vamos a partir primero con el suelo donde está este árbol, que a mi juicio también, y yo creo que a varios de los que nos están escuchando, también es bastante fértil. Porque, como sabrán, acá en Chile, nosotros somos fans de la astronomía. Tenemos un cielo increíble en el norte de Chile, justo encima de ese desierto que es tan seco, tan bonito y tan limpio el cielo, que nos permite atraer a personas, a científicos de todas partes del mundo para que instalen los telescopios acá en Chile, los telescopios gigantescos que siguen creciendo en este minuto, siguen habiendo proyectos de telescopios cada vez más grandes. Y eso también poder hacer investigación de primer nivel, salir constantemente en las noticias con que los descubrimientos más impactantes de la astronomía fueron hechos con observatorios chilenos. Y es porque realmente el poder de observación que tienen estos observatorios, la cantidad de telescopios que hay, el cielo oscuro y la posibilidad de ver también hacia el hemisferio sur, que muchos de los otros telescopios están en el hemisferio norte y ven estrellas distintas, todo eso hace que la astronomía sea muy importante para nosotros los chilenos. Así que el tomar la ciencia, la astronomía como una manera de hacer este puente con la inclusión ha sido, digamos, bueno poder hacerlo aquí en Chile porque la astronomía es muy conocida y está bastante difundida entre todas las personas. Es una bonita herramienta. Bueno, aparte de esta idea de la astronomía por sí, que es el lugar desde donde yo vengo, desde la difusión de astronomía, también está el trabajo que han hecho personas de comunidades de personas con discapacidad en general, que ha sido arduo para poder lograr logros como la ley de inclusión laboral que empezó a correr en 2018. La ley de inclusión laboral lo más básico que dice es que las compañías e instituciones públicas con más de 100 trabajadores deben incluir por lo menos un 1% de esos trabajadores eh, digamos que sean personas con alguna discapacidad. ¿Sí? Que por lo menos el 1% de sus trabajadores tenga discapacidad. Entonces es una suerte de cuota que significa también que estas empresas se han tenido que adaptar a recibir personas con discapacidad y eso ha sido también algo que ha marcado una diferencia, a mi juicio, entre, no sé, hace muchos años atrás y ahora, porque si bien la ley en sí ha tenido algunos problemas al aplicarse, hay muchos miles de nuevos puestos de trabajo, también hay más independencia de parte de las personas con discapacidad que pueden ya acceder a sus propios sueldos y poder hacer su propia vida, digamos. Eh, Aún así hay cosas que mejorar en esta ley, pero de todas formas, el hecho de las empresas tener que prepararse para recibir a personas con discapacidad, también ha logrado que exista una mayor concientización con respecto a lo que es la inclusión, ¿sí? A lo que realmente es la discapacidad, porque uno de los problemas más importantes en términos de inclusión es como la ignorancia que solemos tener sobre lo que significa realmente una discapacidad. Pensamos algo, tenemos un prejuicio sobre lo que puede hacer una persona con tal discapacidad, pero en realidad cuando vamos y nos enfrentamos a la realidad nos damos cuenta que no es así, que son cosas diferentes. Todo eso lo han estado aprendiendo varias personas en estos últimos años gracias a la aplicación de esta ley. Así que también podríamos decir que gracias a eso quizás estamos en el momento correcto para hacer crecer esta idea de la astronomía inclusiva. Entonces, vámonos a este árbol que les digo yo, que es como mi visión de cómo ha ido creciendo la astronomía inclusiva en Chile. Las raíces de este árbol, la forma en cómo nace, por lo menos lo que me pasó a mí y lo que he visto que les ha pasado a otras personas de difusión, es que parte como un desafío, como una idea de, wow. En mi caso, no fue idea mía en realidad, fue idea de un periodista científico, David Azócar, gran periodista científico, y él, el 2015, para preparar el Día de la Astronomía del 2016, viene y me dice, bueno, ¿por qué no haces una charla para público poco tradicional, como adultos mayores o personas con discapacidad visual? Y yo quedé así como en una suerte de shock, tratando de comprender lo que me había dicho, de hacerme una idea de hablar de astronomía sin imágenes. Y así estuve un par de semanas, digamos, ahí con mi cerebro colapsando,
hasta que me lo vuelve a decir y ya en ese minuto como que lo empiezo a considerar como un poco más, pensar realmente cómo podría ser algo así, pensar en las soluciones más simples, las más seguras también para no cometer un tremendo error. Entre medio me acerqué, por ejemplo, a personas que pudieran ayudarme con esto, pudieran contarme un poco más de lo que se trataba la discapacidad visual, personas que pudieran probar lo que estábamos planteando con mi compañera, que era una postdoc en ese minuto, ella era especialista en el tema que elegimos, formación de estrella y planeta. Y así, bueno, el primer impulso en realidad de empezar a hacer esto, de comunicar a personas con discapacidad visual, fue, como les digo, el desafío. Un desafío que nos mueve mucho a los científicos, de probar algo nuevo, de intentar si funciona. Eso fue como la primera motivación en realidad para mí, y yo pienso que para muchos del resto de las personas que estamos haciendo esto. Lo que sí puedo decir es que con el tiempo esto ha ido cambiando, ya ha ido cambiando así mucho. Vamos a seguir entonces en este tronco, creciendo en este tronco. Bueno, aquí hay una imagen que les quiero mostrar solamente para que se hagan una idea de los resultados de estas primeras actividades. Ver a personas tocando estos modelos que usamos para hacer estas charlas, con las caras muy felices, muy alegres, con esa alegría que te da la curiosidad, siendo satisfacida. Personas no solamente con discapacidad visual, también con los ojos vendados, como sale en la imagen de abajo, donde están con los ojos vendados tomando una pelota gigante que representa el sol y que a la escala con la Tierra es una cosa muy asombrosa. Y luego también hay una fotografía de una visita que hizo una astrónoma muy conocida, Wanda Díaz Merced. Ella es astrónoma, es de Puerto Rico, tiene ceguera total. Ella no ve absolutamente nada, pero de alguna forma se las arregló para lograr generar software, programas computacionales que pudiera permitirle escuchar datos en vez de tener que verlos. Así que bueno, de ahí en adelante ella se convirtió en una persona muy conocida. De hecho, si ustedes buscan Wanda Díaz Merced, van a encontrar rápidamente información sobre ella en internet. Pero en esa foto también está ella haciendo una actividad acá en Chile, en el Colegio Santa Lucía de la Fundación Luz, para niños con discapacidad visual, y todos ellos están muy fascinados. De hecho, esto fue el 2017 y todavía lo recuerdan con mucho cariño. Luego, como les digo, en este proceso de ir viendo cómo crece esta idea de la astronomía inclusiva, tiene que ver con el hecho de que no fue solamente esa actividad, no fue solamente ese resultado de verlos contentos y felices, que fue muy emotivo, fue también darse cuenta del potencial que tenía esto para poder compartirlo, para poder hacer cosas más interesantes, de mostrarle a más gente que se metiera en esto, hiciera sus propios proyectos, hacerlo, expandirlo, para que luego creciera. Y ahí hay conceptos importantes como la unión entre las personas que se han integrado a esta idea, la interdisciplina también, porque son personas que vienen de distintas áreas, no solamente personas que saben de astronomía, también necesitamos personas que sepan de todos los temas de inclusión, personas con discapacidad que estén también con nosotros, personas dedicadas al diseño, profesores también, un montón de personas y de tipos de personas que nos pueden ayudar para que esto vaya creciendo y se haga bien. Y bueno, el concepto de participación tiene que ver con lo que les decía, de que no seamos como desde fuera del mundo de la discapacidad entregarles materiales a ellos, sino que en realidad contactarnos, conversar, aprender de ellos, ir generando una suerte de intercambio bien así como potente, para finalmente buscar las maneras de conectar la astronomía, que suele ser tan visual, con las personas que no pueden ver o que pueden ver mal, y luego eso también expandirlo a otro tipo de discapacidades que podrían generar problemas, como la discapacidad auditiva o otros tipos de discapacidades que podrían no estar como completamente, no hacerles fácil la vida para poder entender ciencia, por ejemplo, y en eso trabajamos un montón de gente. De hecho, ese logo muy bonito que están viendo ahí arriba es nuestro nuevo logo del grupo de astronomía inclusiva, del cual les voy a hablar un poquito después. Y bueno, el logo en sí representa el espíritu del que les estoy hablando. Es una mano con cada dedo de un color, representando la diversidad por los distintos colores. Está tomando una pelotita que representa como un astro, así como la idea de tocar, ¿sí? de usar otros sentidos para entender astronomía,
Y todo esto está rodeado por un anillo, que suele ser algo que también inspira la unión, está todo rodeado, pero también es bastante típico de los logos de astronomía, porque los anillos son una cosa muy potente en astronomía. Así que con todos esos elementos, más las palabras astronomía inclusiva, tenemos nuestro logo, estamos muy contentos y representa, como les digo, todas estas ideas que han ido surgiendo a medida que hemos ido creciendo en esto. Luego, les quiero hablar muy brevemente de algunos fundamentos de lo que es la inclusión, que hemos ido aprendiendo, que hemos ido como aclarando en nuestra mente a medida que vamos colaborando entre todos y enseñándonos entre todos. Uno de ellos es el concepto de la equidad, que normalmente uno utiliza la palabra igualdad para pedir así como que todo sea igual para todos, pero en términos de inclusión, en realidad lo que sirve es la equidad cuando uno piensa en que lo que necesitamos pueden ser cosas distintas, pero para poder llegar a las mismas condiciones y estar todos en forma equitativa preparados para lo que queramos hacer, para trabajar, para disfrutar un show, para lo que sea que queramos. Es equidad en realidad lo que se busca. También está el concepto de la diversidad, no solamente como algo interesante, que ciertamente lo es, sino que también como algo necesario. Por ejemplo, para la ciencia, si ustedes quieren resolver problemas, entender la naturaleza, buscar distintos puntos de vista hasta que entendamos lo que tenemos enfrente, lo mejor que pueden hacer es tener un equipo diverso, un equipo de gente que haya tenido distintas aproximaciones a la naturaleza. Y bueno, las personas con discapacidad suelen ser personas que tienen también este tipo de pensamientos muy diversos, porque tuvieron que adaptarse con otras condiciones para poder hacer cosas como caminar o como salir a comprar. Tienen otras soluciones y ese pensamiento más amplio, más creativo, es algo muy esencial que se necesita mucho en ciencia. Entonces, la diversidad realmente es algo que también buscamos. Bueno, también está el concepto de inclusión, que quiere decir hablar de hacer estas, por ejemplo, actividades de difusión o pensar en educación y también en investigación, de manera de que la forma que sea que los hagamos puedan incluirse todo tipo de personas sin necesidad de crear una forma especial para un grupo en particular, sino que en realidad la misma manera, la misma actividad, lo mismo que estemos haciendo, sirva para que personas con distintas condiciones puedan también hacer lo mismo y producir y desarrollarse en lo que quieran hacer. Entonces el concepto que se maneja hoy en día es inclusión y también es bastante importante tenerlo en consideración cuando uno está pensando en qué quiere hacer para hacer que todos puedan utilizar, todos puedan llegar al mismo objetivo. Y bueno, de ahí nacen otros conceptos un poco más específicos que tienen que ver justamente con lo que uno piensa cuando tiene que crear algo nuevo. Por un lado está la idea de la co-creación, que es, bueno, no me voy a sentar yo sola a imaginar cómo le explico la formación de estrella planeta a alguien que no puede ver, sino que lo ideal es que realmente yo me siente con alguien que no puede ver y entre los dos creemos una manera en que esa persona pueda entender bien lo que yo le estoy tratando de transmitir. Y eso es la co-creación, es crear en conjunto con, en este caso, tu público objetivo, y de esa forma hacer algo que realmente funcione, que no sea solamente lo que tú imaginas que va a funcionar, sino que algo que realmente fue probado y por lo tanto sí va a funcionar. Luego está otro concepto que es muy discutido, lo que se llama el diseño universal, que básicamente quiere decir que lo que estemos haciendo, el modelo táctil que estemos haciendo, la experiencia que estemos creando, lo que sea que estemos diseñando, les sirva a absolutamente todos, sin importar si acaso las personas tienen algún problema para ver o para escuchar, o tienen vienen de una cultura distinta que entiende las cosas de manera diferente. Entonces, obviamente es un objetivo sumamente potente, un objetivo sumamente como ideal, pero debo decir que no es fácil de alcanzar porque muchas veces va a pasar que las consideraciones que uno tenga que tener para que una persona, por ejemplo, con discapacidad visual pueda entender un material, van a ser consideraciones que van a obstruir a otra persona con otro tipo de condición para que lo entienda.
Entonces, en ese sentido, es un concepto bastante complejo, pero es a lo que tenemos que apuntar, digamos, e ir aprendiendo en el camino para poder algún minuto llegar a decir que tenemos algo así como un diseño universal o lo más universal posible. En eso hay algo muy lindo que considero yo, lo considero lindo porque en general a mí personalmente me gusta mucho la diversidad, me gusta las personas muy diferentes, me gustan las ideas diferentes a la mía. Entonces pienso que en realidad es muy lindo pensar en un diseño que le sirva a muchas personas. Y también pensar en que quizá siempre va a haber alguien que lo va a ver de forma distinta y que yo no lo sabía. Entonces esa idea de seguir aprendiendo es algo que está muy potente en este concepto de diseño universal y yo creo que es algo que uno tiene que tener en mente también cuando quiere hacer una actividad como esta. También está el concepto de ajustes razonables, que tienen que ver un poco relacionado con lo anterior también, con estas cosas diferentes que uno le va a otorgar a una persona para que pueda lograr lo mismo que otra persona bajo condiciones diferentes. Por ejemplo, quizás una persona con algún tipo de discapacidad necesite un ajuste razonable para poder desempeñarse bien en su trabajo, ¿sí? Y si es razonable, es decir, si no le causa mucha carga a esa persona de trabajo, si realmente ayuda para que todos estén en las mismas condiciones, entonces hay que hacerlo, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, para disfrutar un show, para ver una película, para cualquier cosa, lo que signifique el derecho que tienen las personas a desenvolverse normalmente en su vida, entonces los ajustes razonables son como un mecanismo que hay que considerar también. Y bueno, lo último de esta parte que les quiero mencionar es una frase que es un lema en realidad que utilizan las comunidades de personas con discapacidad que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Y significa básicamente que toda esta idea de crear estos puentes entre la ciencia, y el mundo y la discapacidad y todo lo demás, no lo podemos hacer a menos que ellos también participen en esta creación, ¿sí? Y finalmente es algo lógico. Como les digo, hay que reconocer que muchas veces nos enfrentamos a alguien que tiene quizás alguna discapacidad, alguna condición diferente, y en realidad no tenemos idea de lo que significa eso, no sabemos qué puede hacer, qué le cuesta hacer, qué quiere hacer, tampoco lo sabemos. Entonces, en base a eso no podemos llegar y asumir un montón de cosas y trabajar y hacer todo un programa para que cuando lleguemos allá en realidad no les sirva porque no les preguntamos. Y así en muchas otras situaciones. Entonces, este lema es bien potente y también hay que tenerlo bien en consideración cuando uno quiere hacer algo relacionado a la inclusión. Y bueno, con todos estos fundamentos que les acabo de decir, queda clarísimo que hay una parte muy importante también en este tronco, en este árbol, que se trata del aprendizaje, de ir realmente dedicándose a conocer sobre la discapacidad, a compartir estos conocimientos desde distintas personas que están involucradas en esto o que se quieren involucrar también. Y así es como hemos interactuado entre un montón de instituciones, personas que pertenecemos a un montón de instituciones, que aquí les voy a mostrar brevemente una imagen con varios de esos logos. Entonces acá en esta imagen ustedes ven logos de algunos observatorios como ALMA, por ejemplo, o el Observatorio Gigante de Magallanes, que están haciendo actividades, están participando con nosotros, entre todos nosotros, digamos, haciendo cosas en conjunto. Hay algunos proyectos también de universidades como el Núcleo Milenio de Formación Planetaria, el, las universidades mismas como la Universidad Católica de Valparaíso, el Núcleo de Astronomía, la Universidad Autónoma, el Centro de Comunicación de las Ciencias también que pertenece a la Universidad Autónoma, la Universidad Central, la Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHIAS, proyectos también independientes que tienen que ver directamente con difusión y en algunos casos directamente con inclusión, como Breaking the Barriers, que es un proyecto también de SOCHIAS para poner intérprete en lengua de señas en todas la más cantidad posible de charlas. Está Dedoscopio, que es un proyecto independiente también muy creativo. Está, no sé cuáles me estoy dejando de mencionar. El Instituto de Física y Astronomía de la Universidad del Paraíso. El Museo MIM también, muy importante, el Museo Interactivo Mirador MIM,
que también se ha puesto las pilas ahí fuertemente con la inclusión. Y por supuesto también el Núcleo de Astronomía UDP, que estamos aquí colaborando con esta gente, con todas estas personas que están muy interesadas en hacer cosas inclusivas. Está el Instituto Milenio de Astrofísica también, el AWI NRAO, que son observatorios de Estados Unidos que están acá en Chile también representando y creando este tipo de actividades, la Universidad Católica de Valparaíso, me parece que la mencioné ya, Astro BBI también, gran proyecto. En total, acá hay 18 locos, pero en realidad son más personas de más instituciones las que estamos unidas trabajando en esto y aprendiendo mucho de todo esto. Entonces, de todo este tronco que les acabo de describir, nacen un montón de ideas que, como les contaba al principio, van como complementándose entre sí. Yo he visto, por ejemplo, que cada una de estas instituciones como que se especializa en alguna cosa, que luego se van juntando y haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros y también Dedoscopio comenzamos a hacer capacitaciones en primera instancia pensando en capacitar a otros astrónomos que estuvieran interesados en hacer difusión inclusiva y en el fondo transmitiendo la experiencia, dando ideas, ¿cierto? Dando herramientas para que esas personas también crearan sus propias experiencias. Pero también hemos estado capacitando profesores que les interesa la astronomía y les interesa también esta forma diferente de mostrarla, porque finalmente con todas las actividades que hemos hecho, ha quedado sumamente claro que esta idea de la astronomía inclusiva es muy interesante para todas las personas. No solamente para las personas con alguna discapacidad a la que estén dirigidas, en realidad tiene este concepto, como les digo, de inclusión, donde en realidad todas las personas que pasan por esas experiencias las aprecian mucho. Es algo distinto, usan otros sentidos. Entonces también los profesores están muy interesados y la imagen que les voy a mostrar ahora, que la tengo ahí, es de un taller que hice el martes de esta semana. Así como recién hicimos ese taller y lo pasamos muy bien. También hay una foto de un taller que hicimos para astrónomos, justamente con estos modelos de sistema solar, por ejemplo, donde ellos aprendían a mostrarle esto a otras personas con los ojos vendados. Y abajo, en la imagen de abajo, aparece Sonia Dufo, mi colega, que se dio el tiempo también de enseñarnos a los demás. Todos los que estamos ahí somos de este grupo de astronomía inclusiva que les mostré el logo al principio. Y estamos en esta reunión, está la segunda reunión que tuvimos que en enero, y le pedimos a Sonia que nos hablara más un poco de lo que ella se ha especializado, que es la inclusión para personas con discapacidad auditiva. Entonces también hacemos suerte, como tenemos esa conciencia, como les digo, de que tenemos que capacitarnos también entre nosotros. En el grupo felizmente hay antropólogas que saben más que nosotros, hay personas con discapacidad, entonces tenemos un montón de material como para estar comunicándonos entre nosotros y generar un mejor aprendizaje, un mejor conocimiento de todo lo que queremos hacer. Bueno, de todas estas capacitaciones también han nacido nuevos proyectos muy creativos. Como les mencioné anteriormente, Dedoscopio es uno de los proyectos que nació por una de estas capacitaciones que hice yo. Una chica, Carla Fuentes, que fue a esa capacitación, creó este proyecto con su compañera, con Pamela, y bueno, ha sido increíble porque han hecho cosas súper interesantes. También está el proyecto Ayarcún, que lo crearon unos estudiantes de Valparaíso, de la Santa María, de la Universidad de Valparaíso, me parece también. Y su idea fue crear un Instagram que fuera accesible, de comunicación científica, pero accesible considerando todas las cosas en términos de accesibilidad para personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades. Y también fue muy genial ese proyecto. Y también quiero mencionar otro proyecto que está en desarrollo. Es un manual de astronomía inclusiva del observatorio gigante, del telescopio gigante de Magallanes, y que lo están haciendo también con este concepto de la co-creación, que no lo están haciendo ellos solos, sino que tienen un equipo ahí armando actividades, pero tienen reuniones constantes también con profesores, con otros astrónomos, nosotros también hemos estado participando para poder hacer un material que sea bueno, que sirva y que los colegios luego puedan utilizar. Así que hay harto sucediendo y es muy interesante. Y bueno, otra cosa que se ha dado gracias a estas ideas de estar investigando todo esto
ha sido juntarse más, hacer estas instancias de conversación entre las distintas comunidades. Porque por un lado están las comunidades de científicos, por otro lado están los educadores, por otro lado están las personas con discapacidad, y por lo menos entre los científicos y las personas con discapacidad no ha habido mucha comunicación hasta ahora. Entonces tenemos que crear esos lazos, tenemos que empezar a buscarnos, a generar confianza. Y bueno, una de las instancias donde pudimos trabajar eso, que fue muy interesante en realidad, fue una conversación que llamamos las ventajas de la diversidad, participación equitativa e igualitaria en la ciencia. Y esta conversación fue en realidad liderada completamente por Wanda Díaz Merced, la astrónoma consejera que les mencioné al principio. Ella visitó Chile en ese minuto, la trajo a la universidad, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Tenía los logos y se me olvidaron. Bueno, la trajo la universidad que está ahí, Juan Carlos Beamín, que es de esa universidad, no me puedo acordar el nombre, perdón, la Laguna Mental. Y nosotros la raptamos y la tuvimos un rato ahí en la ODP haciendo esta actividad donde invitamos a justamente personas con discapacidad varias. Llegaron grupos grandes de personas con discapacidad visual en particular, pero también estaban profesores, habían personas ligadas a la educación, a la ciencia, y estaban todos muy interesados en estas conversaciones de poder realmente discutir qué era lo necesario, qué había que cambiar. Fue muy interesante, en realidad sí. Y todo eso, como les digo, va generando unas nuevas relaciones de confianza que son necesarias en realidad si uno quiere generar estos puentes y co-crear y trabajar en conjunto, ¿sí? Como les digo, antes de esto puede ser que no haya habido mucho interés en juntar científicos con personas con discapacidad porque no había conocimiento, etcétera. Ahora que se descubren estas nuevas ideas, las ventajas que tiene pensar en unir esto, bueno, hay más interés, hay más conocimiento y con las cosas que seguimos haciendo esperamos que esto siga creciendo. Y bueno, aquí llegamos entonces a lo que les había mencionado al principio, a nuestro querido grupo de astronomía inclusiva, que en este minuto ya somos más de 60 personas que estamos comunicados ahí por un grupo de WhatsApp y por carpetas compartidas, qué sé yo. Y como les digo, ya hemos hecho un par de reuniones generales donde tenemos como una instancia de capacitación para todos y luego vamos discutiendo nuestros temas. Pero en general este grupo es súper activo en términos de que si uno tiene una duda, lo pregunta a todos los demás, o si alguno tiene una idea de un proyecto también va y lo puede plantear y saltan el tiro algunos que sí, y salen ideas nuevas. En general es genial este grupo, me encanta. Y bueno, una imagen de la última reunión que tuvimos en enero fue en el Museo MIM, justamente. Y aquí, no sé, pues, habíamos como 20 personas presenciales, otras 20 conectadas por internet. Tuvimos también esta instancia, como les digo, de capacitación y fue muy bueno poder juntarse a hablar de todo esto y a tener nuevas ideas, porque, como les digo, todo esto es como un terreno virgen que estamos descubriendo. Y otra parte importante que ha sido como otra rama, que diría yo, de este árbol, ha sido también el interés que ha generado estas actividades en los medios. No ha sido solo, yo sé que ha sido realmente el esfuerzo de las universidades que han estado impulsando este interés. Observatorios también, en el Observatorio Gigante Magallanes hizo un trabajo increíble el año pasado para poder promocionar el eclipse solar inclusivo que tuvimos. Y también instituciones de gobierno, como la antigua CONICIT, la actual ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, también estuvieron apoyándonos desde el inicio, como para publicitar esto, para hacerlo llegar a los pares regionales, por ejemplo. Y Senadis, bueno, está ahora, es parte también, una de ellas, de las personas de Senadis, es parte de este grupo y también es un apoyo constante a todo lo que estamos haciendo. Acá solamente demuestra algunos de los artículos que han salido en diarios, notas muy importantes sobre las actividades gigantescas que se hicieron para el eclipse solar del año pasado y que tenían un instrumento que les voy a mostrar también que se llama Light Sound para poder escuchar el eclipse. Otra nota sobre una actividad que hicimos en planetario con esta primera charla con pelotas de algodón, como dice el titular, le enseñan a ciegos cómo son las nebulosas. También hay una nota que salió en el New York Times,
justamente para el eclipse, un punto de prensa que se hizo acá terminó llegando hasta esos lados y siendo mencionado. Y también, obviamente, notas sobre Wanda, las veces que ha venido a Chile también les han hecho entrevistas muy interesantes. Así que bueno, todo esto lo que les estoy mostrando son solamente imágenes de algunas notas de prensa, pero también hemos estado en la televisión o en la radio hablando de esto. Y como les digo, ha sido también un esfuerzo muy importante para poder llegar a más personas. No solamente las que usualmente se acercan a la difusión astronómica, sino que los que están en su casa y de repente escuchan que hay astronomía para personas con discapacidad visual. Lo cual es fantástico, porque en general uno no tiene idea de que eso está pasando, probablemente no se lo imagine, incluso puede decir que diga que es imposible, como le pasó a mi cerebro cuando me propusieron hacer esta charla por primera vez. Pero luego, escuchar estas noticias hace que, bueno, surja la duda, surja la inquietud y también empiece a cambiar la mentalidad de las personas, que es una cosa muy importante que buscamos como en este tipo de actividades. Y eso es lo que me lleva a esta palabra, la concientización, que en realidad tiene que ver, como les digo, con la maravilla de encontrarse con que estas actividades son muy interesantes, son muy motivantes, te remecen un poco la cabeza en términos de los prejuicios que uno puede tener con la discapacidad, y no solo a las personas que no tengan discapacidad, sino que también a las que la tienen. También ellos se han visto sorprendidos pensando en una astrónoma que no puede ver o en lo que podría lograr alguien si logramos hacer que la forma de hacerlo sea accesible. Y bueno, rápidamente les quiero contar un poco lo que fue el eclipse inclusivo del año pasado, gracias a la Unión Astronómica Internacional, la IAU. Tuvimos de donación estos dispositivos que se llaman Light Sound, y lo que hacían era recibir la luz del sol durante el eclipse y transformarla en un sonido que era un tono. Entonces, mientras estaba todo el sol despejado, el tono era muy alto, y a medida que el sol se iba cubriendo por la luna, el tono iba bajando, 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 hasta que ya en las partes de totalidad no se escuchaba nada. Fue súper genial. Ahí puse un montón de logos de muchas instituciones que estuvieron con estos dispositivos, y llegaron a la UDP y nosotros los repartimos y los integraron en sus actividades y fue súper bueno. Y bueno, eso generó también como les digo, estos golpes mediáticos donde más gente se enteró de esto y tuvimos más personas también interesadas en seguir haciendo este tipo de actividades. Eh, Entre otras cosas también que quiero destacar, otra rama que podríamos decir de esto, han sido las colaboraciones internacionales. Porque cuando nosotros empezamos a hacer esto en 2016, yo no tenía idea que existía, pero rápidamente me enteré que en realidad en Argentina, en Colombia, en España, en Francia, en Italia, ya estaban haciéndose ese tipo de cosas hace un tiempo. Entonces nos conectamos con instituciones como el Planetario de Medellín, como la IAU, la Unión Internacional Astronómica Internacional, como el proyecto Tactile Universe y el proyecto iData. O sea, yo estoy hablando, nos conectamos. Todo el grupo de astronomía inclusiva se conectaron algunos con esas instituciones, nosotros en particular con el proyecto iData. Y empezamos a hacer colaboraciones donde teníamos material que ellos habían diseñado y con eso nosotros podíamos hacer cosas también. Así, por ejemplo, surgieron redes de profesores, que ha sido también una cosa muy importante. El proyecto Astro EVI, que nace del Tactile Universe, ha sido súper importante en generar esto, en generar redes de profesores que han también traspasado fronteras. Por ejemplo, el año pasado, me parece que fue, si no me equivoco, encontramos a Perú desarrollando astronomía inclusiva por primera vez gracias a estos proyectos de Astro EVI que llegaron hasta allá. Así que por eso lo puse sobre la imagen de un arbolito que está recién creciendo, porque es como plantar una semilla, así como vamos, así, vamos, ustedes también se van a entusiasmar con esto, también les va a gustar. Así que también eso me emociona mucho a mí personalmente, de que las cosas se vayan compartiendo a ese nivel. Y como les digo, es una rama más de todo lo que se ha logrado. Ahora, lo que tenemos como pensado en el futuro, para el futuro, la forma en que va a seguir creciendo este árbol, según yo, es dirigirse ya más directamente a la investigación. Estamos cubriendo ya la difusión, algunos están cubriendo también la educación, pero lo que falta es llegar a la investigación y hacerla accesible. Y para eso se creó este año también el Grupo de Inclusión y Género de la Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHIAS,
al cual pertenezco también, y aquí tenemos una foto de nuestro grupo querido. Estamos María, estoy yo, Erika, Catalina, Sonia, Ricardo y Victoria. Estamos los 6 trabajando porque esto también se meta en la investigación y buscando maneras de que esto se vaya generando también naturalmente, de que realmente la investigación se vuelva accesible. En términos de educación, también se están generando estos programas para apoyar la inclusión escolar. En particular, por ejemplo, este manual que les conté de astronomía inclusiva que está generando el telescopio gigante Magallanes. Y también este proyecto, el iData, que estamos nosotros haciendo el nodo chileno de iData. Y aquí la foto que les muestro es del club de astronomía que tenemos en el Colegio de Ciegos Santa Lucía, que pertenece a Fundación Luz. El año pasado estuvimos trabajando con todos ellos, son de 7º y 8º del club, y este año seguimos en una versión virtual con los que quieren seguir. Así que ha sido súper entretenido, súper estimulante en realidad trabajar con ellos, son geniales. Y es la forma también en que podemos empezar a llegar a los colegios, que también es una parte importante de los cambios que hay que hacer. Y bueno, otra cosa importante en la que hay que seguir trabajando también es hacer estos cambios de mentalidad en la sociedad. Entonces, para eso queremos incluir más difusión. Queremos también pensar en cosas diferentes como el astroturismo inclusivo, que también la próxima semana vamos a estar hablando de astronomía inclusiva en un evento de astroturismo, así que estoy muy contenta, nos invitó ahí mi amiga Catalina. También pensar en masificar también la idea de la interpretación en lengua de señas chilena en todas estas actividades, y queremos tirarnos también a las series online, de la cual ya tenemos planificada una de ellas. Se va a llamar Historias de Astronomía Inclusiva, la estamos organizando entre todo este grupo de Astronomía Inclusiva, y somos unas 10 instituciones que vamos a estar transmitiendo, nos vamos a ir turnando para transmitir un capítulo cada par de semanas, ¿sí? Así que el primer capítulo ya lo tenemos listo, va a ser con Wanda Díaz Merced, como les digo, esta astrónoma que es nuestra mentora. La voy a entrevistar yo el 18 de agosto a las 6 de la tarde por muchos canales de Facebook, porque la idea es cruzar todos estos canales y que salga por varias plataformas. Así que todo esto va a estar disponible, toda esta información la vamos a publicar luego para que la conozcan más, y de ahí vienen 9 capítulos más con distintas historias, con invitados muy interesantes, que yo creo que va a ser muy bueno para poder generar, como les digo, estos lazos y que se conozca lo que se está haciendo, que es muy bonito. Así que bueno, no me queda más que darles las gracias por su atención. Ahí están mis coordenadas. Está la página web del Núcleo de Astronomía, que es muy simple, es www.astronomia.udp.cl. También todas las redes sociales somos AstroDP. Bueno, en Instagram somos AstroDP, en Twitter también, en Facebook somos Difusión AstroDP, pero igual nos encuentran rápidamente. Incluso YouTube, si ustedes ponen AstroDP, nos van a encontrar muy rápido. Y mi mail también es astrodifusión@mail.udp.cl, por si se quieren contactar conmigo directamente. Así que muchas gracias. Ahora, si quieren, nos pueden hacer preguntas. Yo voy a revisar los comentarios que tengo en el Facebook del núcleo. Voy a salir de la presentación para que podamos ver. Muchas gracias, Erika. Justamente una de las preguntas que también nos la hacíamos nosotros es cómo se puede acceder al grupo de astronomía inclusiva, cómo las personas pueden, las educadoras o las instituciones pueden contactarse con ustedes, cómo pueden ser parte de este grupo o recibir quizás ayuda, orientación. Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que yo me he estado dedicando a reclutar gente, así que si tienen interés, nada, escríbanme, mándenme. Como les digo, la parte central de este grupo es un grupo de WhatsApp. Así que con esa información, con un teléfono y con un mail, los dejamos metidos en el grupo, compartimos la carpeta compartida que tenemos con documentos, con información, con varias cosas que hemos estado haciendo. Y como les digo, este grupo es bien activo, estamos siempre preguntando cosas, armando proyectos, haciendo cosas bien interesantes en realidad. Así que conéctense conmigo, o en realidad también
las personas que trabajan en difusión en las otras instituciones que estuve mencionando, como ALMA, por ejemplo, la Universidad Católica, MAS, ¿cómo se llama? El Instituto de Milenio de Astrofísica MAS. Hay varias instituciones que también son muy conocidas en todo el ambiente de difusión, ellos también tienen actividades de inclusión. Así que también están metidos en este grupo, también están conectados y también los pueden integrar. Así que sí, es cosa de hablar nomás. Yo estoy detrás de todas las redes sociales del núcleo. Igual las próximas 2 semanas no voy a estar muy activa porque me tocan vacaciones. Pero si me escriben ya después de esas vacaciones, yo los agarro todos y meto a todos los que quieran meterse al grupo. No hay ningún problema. En realidad el grupo, como les digo, es bien diverso y en realidad la única condición es que quieran aportar algo, que quieran saber algo también, que quieran aprender, porque como les decía, hay mucha necesidad de conocimiento antes de empezar a hacer cosas realmente buenas y en este grupo se pueden dar esas instancias, estas charlas que de repente tenemos o cosas que podamos hacer también en formato online ahora. Así que sí, por favor, conéctense con nosotros, no tengo ningún problema. Y no sé Pero justo, si había claro, alguna aquí pregunta nos por acá. pregunta, voy a buscar el comentario que era acá. Eduardo Ulloa nos comenta, claro, que los colores en las fotografías astronómicas se pueden interpretar con los grados, por la temperatura, etcétera. Pero ¿cómo sería una adaptación, quizás táctil, para él, dice, para identificar o detectar con la yema de los dedos? ¿O qué Buena experiencia han pregunta. tenido en este tipo de cómo adaptar una fotografía, por ejemplo, una constelación, una estrella, una galaxia? Sí, mira, yo he visto varias iniciativas y son diferentes, son los más entretenidos. En realidad, como que hay varias ideas distintas. Por ejemplo, en general, cuando tú piensas en algo relativamente plano, como podría ser una constelación o algo así, lo Ujú. que se usa son láminas táctiles, algo que por algún efecto del material se levante el puntito donde tiene que levantarse, ya sea que lo imprimieron así o que es sensible al calor, entonces tú imprimes una parte en negro y lo pasas por un horno y esa parte en negro se hincha. También hay técnicas de ese tipo para Mm. hacer láminas táctiles. Y todo lo que sea, claro, información en 2 dimensiones, eso es súper bueno y se puede explicar bastante bien. Pero luego, por ejemplo, si quieres hacer, no sé, un planeta o algo así, lo que yo recomiendo en realidad son cosas como las que tengo acá, unas pelotas de Plumavit con, con anillo, Ah, perfecto. ¿sí? Porque así se tocan 3 dimensiones, que es en realidad la forma en que las personas con discapacidad visual perciben el mundo. Ellos no están todo el rato interpretando en 2 dimensiones como nosotros que vemos fotos. Entonces también hay que pensar en ese tipo de consideraciones. Luego, temperatura y cosas así. Yo he visto modelos que, por ejemplo, una constelación de Escorpión, donde cada estrella era una lamparita LED con temperatura. Entonces las personas podían tocar eso y darse cuenta, hacer la diferencia entre las estrellas rojas, que eran más frías, con las estrellas azules, ¿sí? Entonces hay ideas muy buenas que se pueden ir aplicando y sobre todo, como les digo, hay que abrir la mente a pensar que lo que quieres comunicar no es necesariamente la parte visual, sino que puede ser también otra forma de percibir esa información, ¿sí? Utilizar, no sé, sonido, por ejemplo, como lo Ujú. hicimos con estas capas internas del Sol que hicimos con Paulina Troncoso y Sergio Vázquez. Estuvimos trabajando en generar, crear así, idear sonidos que representaran las capas internas del Sol, porque hay 4 capas que son muy distintas entre sí, Y esta pasan fenómenos experiencia, diferentes. esta experiencia se puede, me imagino, encontrar en la página de Astronomía UDP, ¿cierto? Sí, de hecho, en la página de Astronomía UDP hay una pestaña que dice difusión y Ujú. ahí está todo lo que hemos puesto. Ah, perfecto. Muchas de esas cosas son de astronomía inclusiva, entonces ahí ustedes pueden ir viendo estas actividades, estos sonidos están ahí en esta página y tienen un pequeño relato para entender cada uno de los sonidos. Pero ese material, por ejemplo, si lo puede agarrar un profesor o un estudiante de astronomía, también le puede poner su propio relato, qué sé yo. La idea es como que sea bastante flexible. También hay como tutoriales para armar un modelo de los sistemas solares a escala. Y ahí la escala, la referencia es una pelota de pilates, que es el Ujú. tamaño que tendría el Sol. Entonces eso es súper bueno porque tienes el Sol, que es una cosa enorme, tienes la Sí. Tierra, que es chiquitita, y puedes armar todos los planetas y ponerlo a otra escala de distancia también. Entonces es mucha información muy interesante que uno no conoce porque en los libros no te la pueden mostrar. Es tan brutal la distancia entre los planetas que no caben bien en un libro, entonces normalmente los libros vienen con imágenes que no están a escala.
y finalmente nadie conoce las escalas. Sí, están todos los planetas pegaditos uno al lado de otro. De hecho, eso pasó el año pasado para el eclipse inclusivo. Lo que hicimos Ujú. fue un evento en la terraza de la universidad, donde vinieron público general, también vinieron personas con discapacidad visual, y los anfitriones eran estos niños que les mostré del Club de Astronomía del Colegio Santa Lucía. Entonces ellos aprendieron cómo mostrarle cada una de las actividades a las personas y estaban muy impresionados porque iban a estar enseñando algo a los universitarios. Era así como, ¿cómo vamos a ir a una universidad a enseñar esto? Y yo les decía, pero está bien si ellos no saben lo que ustedes les van a enseñar. Entonces estaba muy fascinado y realmente, digamos, la sensación con la que quedaron después de esa actividad también fue bien potente. Estaban todos así como muy empoderados para, sintiendo que podían realmente enseñar algo a personas mayores. Así que también fue una experiencia bonita, pero de verdad que estas cosas sencillas que uno puede hacer con Ujú. materiales de bajo costo son cosas que nadie sabe y que por lo tanto le sirven a todos los profesores, a todas las personas que quieran hablar de astronomía. Es Pero bien... justamente, hablando de los niños, uno de los comentarios Uh-huh, que era de Lorena, que era interesante partir justamente desde la inclusión, uh-huh. desde los niños y de las niñas, o sea, idealmente incluso desde educadores de párvulos, desde más pequeño, porque es muy difícil cuando uno ya está más viejo, o cuando está más grande, empezar a involucrarse en esto. Un niño o una niña absorbe mucho, y quizás un camino partir desde la infancia en la inclusión, los temas de Sí, inclusión. bueno, en realidad lo ideal sería poder partir de todas partes al mismo tiempo, porque es Claro, que necesario. fuera holístico. Pero claro, lo más efectivo va a ser justamente cuando esos niños que empezaron desde jóvenes a pensar en la ciencia, a recibir estas formas diferentes de entenderla, a participar en eso también, ellos van a tener más realmente quizás posibilidades de seguir una carrera científica, Ujú. porque igual la carrera científica, si bien es compleja en términos de conocimiento y todo lo demás, también es demasiado visual, es demasiado como estandarizada y eso es una barrera. ¿Sí? No, no es Claro. tanto, no se trata de que una persona con discapacidad visual no entienda. En realidad se trata de que no lo hemos logrado explicar bien. Y eso es lo que estamos como trabajando y como te digo, las sorpresas son estos niños con los que trabajo en el Club de Ujú. Astronomía son preguntones, son son súper inteligentes. Dice, yo creo que la Realmente gracia que bacán. tiene cuando uno es niño es preguntar, preguntar, preguntar. Y justamente hay una niña que nos está preguntando, que nos ha Ujú. preguntado sobre planetas, etcétera, etcétera, pero ella consulta cómo se sacó el sonido de los eclipses, cómo fue este proceso Ah, ya, en, perfecto. en- en el eclipse. Ya mira, mira la idea del sonido del eclipse en realidad no es tan compleja. Ujú. Este dispositivo lo crearon en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, para escuchar el eclipse de Estados Unidos, el que hubo en Ah, perfecto. 2017, que fue tan famoso. Entonces, la idea original era simplemente tener un sensor de luz, un Arduino, que son componentes computacionales, que al recibir la luz le diera, supiera cuánta luz le estaba llegando, y eso después en el mismo dispositivo lo transformaba en un tono de sonido. Perfecto. Entonces, mientras más luz llegaba, el tono era más agudo, y a medida que el sol va tapando la luna, entonces va llegando menos luz y el sonido en tiempo real empieza a bajar su tono. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que estás escuchando el eclipse. Es un dato real, nadie te lo está interpretando, y no es un modelo táctil a tocar, no es algo que... Es algo real. Tiene esa sensación de ser real. Entonces, si bien el concepto era simple, no te digo que armar eso era simple porque yo no Ujú. tengo idea de Arduino, así que no sabría qué hacer, pero el concepto en sí es más o menos simple. Lo que produce la sensación de estar presenciando el fenómeno fue potente para las personas con discapacidad visual. Hubieron muchos así que realmente me dijeron, anda, gracias, esto no, como que de otra forma no hubiese podido ser. Y de hecho, la Paulina Troncoso, que también ha trabajado Ujú. conmigo anteriormente, ella tomó esta idea y buscó fondos y ahora está fabricando muchos de esos dispositivos y los está mejorando también. Está trabajando en un proyecto bien interesante y de hecho va a publicar estos manuales que están generando para poder hacer tu propio Arduino y todo esto Ah, debería salir luego. perfecto. Ella está en este minuto en la universidad, ¿cómo se llama? Central, sí, la Universidad Central en Coquimbo. Así que yo creo que de por ahí va a salir toda esa información, aunque probablemente nosotros la compartamos en todo caso en nuestras redes sociales.
Así que hay también personas trabajando en eso. Y como te digo, el concepto es relativamente simple, es transformar una cantidad de luz en un sonido que va bajando de tono, por lo tanto tú puedes percibir cómo va cambiando. De la misma forma que uno puede verlo con los lentes, cómo va cambiando, o puede verlos alrededor, cómo se va oscureciendo, el sonido entonces te dice lo mismo. Y se demora 1 hora en bajar y otra hora en volver a subir. Perfecto. Y también, previa a esta actividad, y algunas personas han tenido experiencia con niños y niñas con TEA, además de las personas con discapacidad visual o auditiva. A ver, mira, yo no hace mucho hice estuve un rato en un taller Ujú. para niños con el espectro autista, se llama, ¿cierto? Sí, trastorno del espectro autista. Sí. Sí. Y la verdad que funciona bastante bien porque en el fondo los niños, bueno, están así, era una comunicación online, por supuesto, Ujú. y igual se concentraron bastante en lo que le estaba diciendo, a pesar que yo no soy súper experta en hablarle a niños, ponte tú. Es como que sí, me escucharon todo el rato y yo les mostré estas fotos de las personas así tocando los modelos y como que quedaron muy convencidos de que sí, que a las personas ciegas también les gusta la astronomía. Entonces yo creo que fue un éxito en realidad. Fue como, fue muy bueno, pero sí, es poca la experiencia que tengo en realidad. Hay otras instituciones, Ujú. el Instituto Milenio de Astrofísica más, ellos han trabajado más con ese tipo de discapacidad. Así que yo creo que si a alguien le interesa eso, también yo los podría contactar o podrían contactarse directamente con las redes sociales de Astrofísica Más y rápidamente van a poder tener más información. Sí, Bueno, claro, claro. eso es bueno también, eso es para lo que sirvo, y es que conozco mucha gente, entonces si Ese es yo no un puedo nexo. solucionar el problema, puedo saber quién lo va a solucionar. No, de todas maneras, muchas gracias. Aquí toda la gente está muy, muy, muy contenta con esta charla, agradeciendo muchas personas también que tienen familiares con algún tipo de discapacidad y así que se agradece también. Y estamos dando ya término a esta charla en vivo. ¿Mm? Agradecer a Erika por acompañarnos y también agradecer a nuestro intérprete, a Jordán y a Leslie, que también nos acompañaron en esta charla y hicieron posible que personas con discapacidad auditiva o con algún tipo de discapacidad pudieran también eh, ser parte de esta transmisión. Les invito a todas y a todos a seguir las redes sociales de AstroUDP y del Instituto de Astronomía de la UCN con IAUCN y estar atentos y atentas a las próximas actividades. Muchas gracias, Erika, y los dejamos a todas y a todos invitados a las próximas charlas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En realidad me encanta hablar de esto, así que cuando quieran. Sí, pues cuando quieran, ahí nuevamente seguimos. Muy bien. Hasta luego. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.